Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sociedad Transparente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En este espacio hemos venido proyectando las valiosas intervenciones de especialistas en los temas de transparencia y acceso a la información pública que participaron en el seminario Comunicación Política y Transparencia que organizó el Ayuntamiento de Puebla. En esta ocasión contaremos con la participación de Andrés Hoffman, director general de la revista Política Digital, así como de Isa Luna Pla, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ambos personajes insisten en la necesidad de establecer como un canal de comunicación abierto entre la sociedad y el gobierno el tema de la transparencia gubernamental. Acompáñenos. Primero, en un país supuesto donde la transparencia funciona al 100%, donde el acceso a la información de la ciudadanía, a la información que tienen los gobiernos, si eso fuera transparente y el acceso fuera absoluto, no habría ninguna razón para que existieran órganos garantes que ayuden a que el ciudadano acceda a la información. El IFAI, por ejemplo, el famoso IFAI, no tendría por qué existir si el Estado fuera transparente. El IFAI existe porque el Estado es opaco. En esa misma lógica tenemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe porque no se respetan los derechos humanos. Si se respetaran los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos sus similares no tendrían por qué existir. Y llevando esa misma lógica a otro lado, el IFE existe porque no hay posibilidades de que los mexicanos se pongan de acuerdo entre sí para poder arbitrar una elección. Entonces necesitamos un árbitro. Estos son cosas raras que en otros países no existen necesariamente. En otros países el tema electoral lo organizan los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación organiza la logística de una elección. No necesitamos un IFE. Bueno, pero aquí hay un IFE, aquí hay órganos garantes y aquí hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque hay ciertas cosas del Estado que no funcionan. Entonces necesitamos estos parches que nos cuestan mucha lana. Y esos parches son los que están, sí arreglan las cosas en cierta medida. En el tema de la transparencia, si los estados, si los gobiernos fueran realmente transparentes, el público, la ciudadanía, tendría derecho a acceder, estaría accediendo a la información que está en manos de los gobiernos, y si hay alguna controversia, pues esa controversia se va al Poder Judicial, y el Poder Judicial va a resolver si esa información, si tal o cual información que está pidiendo alguien es pública o no es pública. O sea, no se necesita más que los órganos ya establecidos del Estado. Les quiero contar una historia que no existe, pero que podría existir y que en el mundo está empezando a ocurrir. Tiene que ver con la transparencia. Imagínense ustedes, Caminos y Puentes Federales es una entidad que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La SCT, se llama CAPUR, le dicen CAPUR. CAPUR está en Cuernavaca. Tiene un sistema de control y de gestión de las carreteras federales del país en unos tableros de control impresionantes que están en Cuernavaca, en donde ellos tienen georreferenciado las reparaciones que se están haciendo a las carreteras, cuándo entran las cuadrillas a reparar carreteras, cuándo se van, cuándo una carretera está media bloqueada, cuándo no lo está. Con un margen no mayor de 5 minutos de atraso, están enterados cuando hay un accidente en cada carretera. ¿Y dónde? Exactamente. Lo mismo con derrumbes, bloqueos y otros. Y tienen al mismo tiempo una cantidad impresionante de información estadística, toda ella georreferenciada, con las zonas de mayor frecuencia de accidentes.
Entonces te dicen, en tales lugares hay una frecuencia muy alta de accidentes. Hay accidentes, es donde más accidentes de automóviles hay. Las zonas donde hay frecuencia de derrumbes, y tienen también una estadística por día. Ellos te pueden decir que el próximo fin de semana van a haber más o menos entre tales y cuales muertos en las carreteras federales de México, con un margen de error muy, muy pequeño, porque es una norma ya establecida. Bueno, ellos tienen toda esa información. ¿Y la usan para qué? Para manejar y gestionar y administrar las carreteras, lo cual está muy bien. Ahora, imagínense ustedes que Capufe publicara esa información. Si Capufe publica esa información, yo, que me voy a ir al rato a la Ciudad de México, podría entrar a internet y ver cómo está el estado de la carretera de Puebla a Ciudad de México. Entonces me va a decir, 1, estamos reparando la carretera en tal tramo. No hay 2 carriles ni 3, sino que hay un carril en tal lugar. 2, en este minuto hay un choque en tal lugar y por lo tanto la carretera está muy obstruida. 3, al llegar a la Ciudad de México hay inundaciones, aguas. Me pueden decir, además, que voy a pasar en la carretera Puebla-México, hay 3 lugares en donde hay mucha frecuencia de accidentes. Entonces yo voy a saber exactamente cuáles son esos 3 lugares. Entonces, yo voy a tener conocimiento de cómo está la situación de la carretera Puebla-México. Seguimos en esta emisión de Sociedad Transparente. El acceso a la información pública como un mecanismo de control ciudadano contribuye a dar certeza a la población de lo que hace el gobierno. Le invitamos a continuar con nuestra transmisión de Sociedad Transparente desde San Pedro Museo de Arte con el Seminario de Comunicación Política y Transparencia. Si todas las dependencias sacaran información, le hicieran pública, pasarían cosas como este sitio que hay en Estados Unidos. La participación ciudadana estaría sustentada en el conocimiento, no es así al borro, ¿no? O sea, yo quiero esto, yo quiero lo otro. O sea, mucha gente, la gente pide cosas que el gobierno ya tiene, que ya está dando. O sea, hay una desconexión entre lo que el gobierno hace y la gente cree que el gobierno hace. Si el gobierno mostrara lo que hace, la gente estaría participando de otra manera, con conocimiento de causa. El gobierno tendría derecho a decirle, ahora sí te perdono, mira tonto, mira estúpido, sí lo estoy haciendo, nada más ve nada más que tú no te das el trabajo de mirar lo que yo sí estoy haciendo. Entonces el gobierno sí tendría derecho de enojarse con el ciudadano y decirle, primero ve lo que estoy haciendo y luego reclama. Pero para eso el gobierno tiene que mostrar lo que está haciendo, cosa que no hace. Y como no hace, el ciudadano sí tiene derecho a reclamar. La idea aquí cuál es que la participación ciudadana pasa a ser una participación sustentada en el conocimiento. Pero para eso es necesario que los gobiernos publiquen información, mucha información, que tienen guardadas como en sus gavetas para su uso, pero que podría ser tremendamente útil para la sociedad. Bien, vamos a dar 2 ejemplos de cómo formular una solicitud de información pública. La primera será estatal para el Ejecutivo de Puebla. Estamos entonces en la página del Gobierno del Estado de Puebla, como podemos ver aquí hasta la parte superior de nuestra página. Vamos recorriendo esta página y del lado izquierdo encontramos los botones de transparencia. Aquí tenemos de acceso a la información con el sistema MyPEP, que es el sistema con el que el gobierno del Estado de Puebla empezó a tramitar las solicitudes de información pública y que aún está vigente. Abajo vemos el nuevo Infomex, que también sirve para formular solicitudes de información. Yo estoy registrado del MyPEP, entonces abro el MyPEP, que significa Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Aquí hay que registrarse. Como yo ya estoy registrado, simplemente anoto mis claves
para poder ingresar. Como no lo reconoce, tengo este problema, entonces yo me registraría nuevamente en el sistema para evitar esa inversión de tiempo. Voy a cambiar al sistema federal. Entonces, el procedimiento es el mismo, nada más que estoy cambiando yo de sistema. Me voy a ir al Infomex del gobierno federal. En este caso, lo que vamos a hacer es ingreso primero a la página del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en la cual ya estamos. Busco en su parte inferior de este portal, donde se encuentra el portal general de solicitudes, que es esta zona. En el mapa de la República Mexicana abro lo que sería el portal general de Infomex, y aquí en este portal cualquier persona puede hacer una solicitud a cualquiera de los estados que aparezcan en anaranjado, que son los estados de la República que ya tienen sistema Infomex. En este caso vamos a dar clic en el estado de Puebla. Fue al que traté yo de ingresar, así es que como tuve problemas ahí, voy a ingresar al Infomex del gobierno federal que tengo aquí en la zona baja. Me sale un aviso, le damos a aceptar, y donde aparece el nombre de usuario y contraseña, nosotros anotamos esas claves, que debemos tenerlas guardadas por escrito para evitar que se nos pierdan u olviden. Aquí sí ya me reconoció, como vemos acá arriba a la derecha, ya registró mi nombre. Esperemos que se cargue el sistema. Una vez que ya ingresamos, esperamos que se termine de cargar todo el sistema acá en la parte de abajo. En el lado izquierdo tenemos el menú de opciones. Aquí podemos nosotros acceder a las solicitudes que yo ya elaboré o elaborar una nueva solicitud. Ahorita que se cargue la página completamente, vamos a tratar de elaborar una nueva solicitud, lo cual es relativamente fácil. Y es lo mismo en cualquier sistema Infomex de la República. El procedimiento es similar. En lo que se carga, vamos a ingresar a Puebla. Aquí en Puebla nos da dos opciones: Puebla, que es el Ejecutivo, y Puebla Zaragoza, el municipio de la capital. Vámonos a Puebla Ejecutivo. Y aquí del lado izquierdo ya me aparece la información respecto a Puebla, gobierno del estado. En el último renglón, solicitar información pública, ahí le doy clic y entonces me abre el portal específico de Infomex del gobierno del estado de Puebla. Y hago lo mismo, ingreso mis contraseñas, mi clave de usuario, está cargando. Y ya me reconoció, como vemos acá arriba, ya anotó mi nombre, ¿de acuerdo? Entonces, esta página cargó más rápido que la federal. Me voy acá a la izquierda y le doy clic en nueva solicitud. Voy a hacer una nueva solicitud. Y en estas ventanas que tenemos aquí, vamos a escribir la solicitud. Y ya enseguida uno pone lo que quiere saber. La segunda ventana es si uno tiene información adicional que poner. Si no la tenemos, lo dejamos en blanco. Y luego seleccionamos el ente obligado, que es el Poder Ejecutivo, y dentro del ente ejecutivo, del Poder Ejecutivo, en esta segunda ventana vemos todas sus dependencias. Aquí están todas las dependencias a las que nosotros podemos hacer solicitudes de información, y todas ellas pertenecen al Poder Ejecutivo. Vamos a suponer, nada más al azar, que queremos preguntar al Consejo del Sistema Estatal de Protección Civil. Lo selecciono, le doy clic y aquí me va a aparecer, ya está, Consejo Estatal del Sistema de Protección Civil. Una vez que uno hace eso, le damos continuar acá abajo a la derecha, le doy continuar, y entonces ya me dice cómo quieres recibir la información. Selecciono vía Infomex sin costo, porque me van a contestar a través de este mismo sistema. Me voy al tercer paso, que le puedo dar en esta pestaña datos del solicitante, o lo puedo dar acá abajo en continuar. Cualquiera de los dos es lo mismo, le doy en continuar. Me aparecen los datos del solicitante, que son mis datos personales. Verifico que estén correctos. Si no están correctos, los puedo yo cambiar. Y me voy a la última pestaña, información estadística. Ya que uno selecciona los datos que le correspondan para enviar su solicitud. Y entonces ya uno enviaría la solicitud. No la envío porque hoy estoy simulando un ejercicio, ¿verdad? Pero ese ya sería el último paso. Vámonos al proceso federal que dejamos abierto. Aquí ya cargó la página. Entramos igual y lo mismo. Nueva solicitud de información.
Y hay que recordar que aquí estamos trabajando con el Infomex del gobierno federal, a diferencia de hace un momento que estábamos con el Ejecutivo de Puebla. Lo mismo, aquí ponemos nuestra solicitud en la primera rectángulo, en la primera ventanilla. En la segunda es para incluir algún dato adicional que pueda facilitar la búsqueda de la información que nosotros queremos. Y ahorita que se termine de cargar la página, abro la pestaña de las dependencias para que se puedan dar una idea. Son 240 y tantas dependencias federales. Aquí le damos clic y ahí tenemos, ¿no?, todas las dependencias a las que nosotros podemos solicitar en el gobierno federal. Comisión Nacional Forestal, Comité Nacional Mixto de Protección del Salario. Aquí nos aparece la CEP, nos aparece el Ejército, nos aparece Hacienda, Presidencia de la República, el IMSS, el ISSSTE. Todas estas dependencias son a las que nosotros podemos preguntar. Si seleccionamos una al azar, vamos a suponer Secretaría de Gobernación. Ya nos aparece acá abajo. Aquí formulamos la solicitud. Estoy simulando una solicitud. Me voy al paso 2 y es exactamente igual que el de Puebla. Ya selecciono entrega de información vía Infomex sin costo. Me voy al paso 3, reviso mis datos que estén correctos. Me voy al paso 4. Estos datos ya aparecen por default porque ya nos registramos. Una vez registrados, esos datos ahí se quedan. Solamente los cambiaríamos cuando se modifiquen nuestros datos, nuestro domicilio. Y aquí ya están mis datos estadísticos: sexo, fecha de nacimiento, nivel educativo, cómo se enteró del derecho, y ya uno enviaría. No lo envío porque es una simulación nada más, pero si yo le doy clic aquí, ya estaría completa la solicitud y entonces me genera un acuse de recibo en PDF. Ese es mi comprobante electrónico que se va a quedar en el sistema Infomex por siempre. Ahí yo lo puedo consultar mientras no pierda mi nombre de usuario y mi contraseña. Ahí lo puedo yo utilizar y ya cuando sea necesario, si nos queremos quejar, el mismo sistema nos permite. ¿Cómo podemos buscar nuestras solicitudes? Nos vamos acá a la izquierda, arriba a la izquierda, mis solicitudes, es decir, para revisar qué nos han respondido. Aquí ya dice buscar mis solicitudes, le pongo búscame todas y le doy abajo a la derecha buscar y me va a rastrear todas las solicitudes que tengo, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, aquí vemos algunas muy viejas del 2004, 2006, 2008. Aquí las conserva todas. Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, todo. Y lo que me contestaron aquí permanece, ¿de acuerdo? Como en este momento tengo 31 solicitudes, pues están divididas por páginas. Me voy a la página 2. Instituto Federal de Acceso a la Información, entrega de información por medio electrónico. Aquí están las respuestas. Notificación de envío. A veces la información la niegan, ¿verdad? Es necesario irse a queja. Me voy a la página 3 y aquí me va reservando todas las solicitudes. No importa que pasen los años, no importa que yo consulte esto desde Chihuahua, desde Oaxaca, voy a tener acceso a esta base de datos que son mis respuestas. Y todo esto yo tengo acceso mientras no pierda mi contraseña y mi nombre de usuario. Aquí las podemos ver y uno puede abrir una respuesta y nos dice: en archivo adjunto se encuentra la ruta para obtener el documento que solicita. Aquí está el archivo adjunto, lo abro y en este caso estaría la respuesta a la solicitud que yo planteé, que como la escogí al azar, veamos cuál es el documento que me enviaron en su momento. Aquí está, Instituto Federal de Acceso a la Información. Nos referimos a su solicitud de acceso a la información número tal, y aquí dice: solicito copia digital del libro Transparencia y Confianza, y aquí ya me remiten los vínculos donde yo puedo encontrar ese documento, en este caso del IFAI, y con eso estaría satisfecho el acceso a la información en este caso. El nuevo rol social y la función de los medios de comunicación es el tema que estamos abordando en este programa con la participación de Isa Luna Pla, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lo primero que hay que decir es que la Ley de Acceso a la Información Pública Federal, cuando fue aprobada en el año 2002, fue la primera ley que establecía una relación clara entre el Estado y los ciudadanos en términos de rendición de cuentas. Y todos los procesos de rendición de cuentas siempre se habían dado entre poderes, ¿no? Veíamos leyes que establecían la relación entre el legislativo con el ejecutivo,
legislativo, en cómo se nombraban a los ministros de la Corte, entonces la relación entre el judicial, el legislativo y el poder ejecutivo, en fin. Y esta fue la primera ley que de entrada dijo, ojo, también hay ciudadanos, además de poderes del Estado, hay ciudadanos y hay que empoderar. Y eso fue uno de los cambios fundamentales que introdujo esta ley. De ahí la teoría siguió evolucionando, digamos, mucho. Hay mucho escrito sobre estas materias en relación a cómo pueden servir las leyes de acceso a la información como mecanismos de participación. ¿Qué otros mecanismos de participación existen? Bueno, pues existe también las contralorías vecinales, existen los que en algunos países se llaman las visitadorías o veedurías, que son grupos de comunidades que observan o que exigen las cuentas de sus municipios, ¿no? Y están participando además en comités directamente con la toma de decisiones, por ejemplo, de obras públicas. ¿Qué otro mecanismo de participación social existe? Bueno, existe la revocación del voto cuando un gobernante deja de cumplir con las expectativas de la sociedad, podría convocarse a una elección para decidir si ese gobernante continuaría su mandato o dejaría de ejercer a voluntad de la sociedad. ¿Qué otro mecanismo de participación social existe? Existe también el derecho de los ciudadanos a introducir iniciativas de ley ante el Congreso. Cualquier ciudadano podría, por sus propias pistolas, digamos, llegar al Congreso, introducir una iniciativa y decirle al Congreso, debátanla junto con el otro montón de iniciativas que tienen en esa comisión para ver. Son las formas en las cuales la ciudadanía puede intervenir en el quehacer del Estado. El acceso a la información es una más de ellas. Todos los gobiernos que hoy en día pueden decirse o quieren decirse democráticos tienen que tener estas leyes. No porque estas leyes de acceso a la información erradiquen la corrupción, no porque estas leyes de acceso a la información nos hagan más inteligentes y pasemos bien la prueba de enlace, no porque estas leyes finalmente nos vayan a resolver el problema de los malos gobernantes y de las políticas corruptas, no por esas razones, sino simplemente porque es una pieza dentro de una estructura amplia en la cual el Estado tiene que operar. Las leyes de acceso a la información son fundamentales, pero no esenciales. Tendrían que funcionar en una lógica de coordinación con otros mecanismos de participación, con otras normas que tengan que ver con la institucionalidad, con el diseño institucional de un gobierno. Bueno, dicho esto, no es elemental, pero sí es importante el acceso a la información. El primer problema que nos encontramos con cómo podríamos definir el impacto de estas leyes en relación al Estado y los ciudadanos es que muy poca gente conoce que tiene derecho de acceso a la información, y quien conociese que tuviera derecho de acceso a la información, ¿para qué le va a servir? Y quien supiera para qué le va a servir, en realidad le serviría para muy pocas cosas. Es decir, el acceso a la información puede ser un mecanismo de participación siempre y cuando tengamos muchas condiciones de las cuales me voy a referir en esta exposición. Lo primero que también hay que decir es que el acceso a la información surgió como parte de un movimiento social, no solamente en México, sino en otros países. En los años 80 ya existían muchas de estas comités, digamos, vecinales que, por ejemplo, en la India estaban exigiendo el acceso a la información. Vamos a ver a continuación un breve video, un breve sketch de un video de una comunidad hindú muy pobre, de las catalogadas como extrema pobreza, en las cuales los vecinos empezaron a conocer, a querer saber si realmente su gobierno municipal estaba gastándose el dinero para el desarrollo y para vías públicas, como lo decían, como lo informaban anualmente. Entonces lo primero que hicieron fue ir a ver
los documentos que existían en ese municipio y se encontraron que con los reportes para las obras públicas y para todos los programas de desarrollo, pues había nombres y apellidos y había firmas y huellas. Y dijeron, bueno, vamos a hablar con esas personas e investigar si realmente recibieron o no esos apoyos de programas sociales. Y hicieron toda una labor acercándose a esas personas y nadie reconoció ni su firma ni las huellas, que eran más grandes de las que estaban en el INE, o más chicas. Nadie dijo que había recibido la ayuda para construir su casa, para reparar su casa. El municipio informó que había construido un puente, el puente no existía. El municipio dijo que para construir ese puente había contratado a cientos de hombres y ninguno de esos hombres reconoció que había trabajado para el puente, que no existía, obviamente. Entonces, esto generó un movimiento en una pequeñísima comunidad en la India que al final se dieron cuenta de que lo que necesitaban para poder exigir realmente la ayuda social no era que les entregaran casas o que les dieran gratuitamente o de forma paternalista ciertas ayudas, sino que les dieran información. Este seminario de comunicación política y transparencia puso sobre la mesa de discusión la forma en que hoy en día deben de trabajar los servidores públicos de frente a la sociedad. No solo se trata de atender y cumplir con la ley de transparencia, sino también de asumir una actitud de responsabilidad y ética pública. Le invitamos a usted a nuestra próxima emisión de Sociedad Transparente. La próxima semana seguiremos presentando lo más relevante de este seminario sobre comunicación política y transparencia. Hasta entonces.